suyo. Él es quien perdona tus pecados, sana todas tus dolencias. Él rescata del odio tu vida y te corona de amor. Y te corona de amor. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide los beneficios suyos. Él es quien perdona tus pecados, sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida y te corona de amor. Y te corona de amor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Miro a la cruz, veo a Jesús. Miro a la cruz y allí muero yo. Aleluya. Estamos aquí, Señor, en esta mañana para darte a ti la gloria y la honra que tú te mereces, porque reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas y que no hay más fuera de ti, Señor. Tú eres único, tú eres grande, tú eres bondadoso, Señor, tú eres bueno para con nosotros. Y queremos rogarte, Señor, en esta mañana que tú te glorifiques en todo lo que hagamos aquí en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien más que quiera orar al Señor? Aleluya.
eres quien me has dado la eterna salvación. Piedad, piedad, te implora un pecador. Piedad, piedad, te implora un pecador. Piedad, piedad, piedad de mí, Señor. Aleluya. Padre, cómo no agradecerte la piedad que has tenido para con nosotros hasta este día, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque tú eres bueno, Dios, porque eres maravilloso.
está dispuesto, Señor. Cantaré salmos y esta es mi gloria. Despierta salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh A ti cantar entre las naciones, porque más grande que los cielos, oh Dios, es tu misericordia. exaltado seas sobre los pueblos. Y sobre la tierra se enaltecida tu gloria, para que tus hijos sean librados con tus manos poderosas. Exaltado seas sobre los pueblos. Y sobre la tierra se enaltecida tu gloria, para que tus hijos sean librados con tus manos poderosas. Mi corazón está dispuesto, Señor. Cantaré salmos y esta es mi gloria. Despierta salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Dios. A ti cantaré entre las naciones, porque más grande que los cielos, oh Dios, es tu misericordia. Exaltado seas sobre los pueblos, y sobre la tierra se enaltecida tu gloria, para que tus hijos sean librados con tus manos poderosas. Exaltado seas sobre los pueblos, y sobre la tierra se enaltecida tu gloria,
Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque tú eres real, porque tú estás aquí en medio de tu pueblo, recibiendo nuestra alabanza, nuestra gratitud sincera, Señor, por ser lo bueno que tú eres, Padre. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, porque tú y nadie más lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Buenos días a todos, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿También? Yo siempre que estoy cantando y alabando al Señor me siento contento y eso me pone de buen humor. Quiero rogar a las sugieres, por favor, que pasen por aquí porque vamos a pasar a recoger la ofrenda. Y es parte de nuestro culto al Señor el darle gracias por su provisión y también el rogar que Él siga proveyendo en nuestros hogares. Amén. Hasta aquí Dios ha sido fiel, ¿es verdad? ¿Lo pueden testificar o no? Hasta aquí Dios ha sido fiel. Él nos ha sostenido, Él nos ha dado su mano poderosa y ha hecho que en nuestros hogares no faltaba al menos lo necesario. Así que creo que debemos sentirnos agradecidos al Señor por eso. Nuestra hermana Olga nos dirige en oración dando gracias por la provisión de Dios. Señor, amado Padre, te damos las gracias en este día, Señor, porque durante todo este año, Señor, tú nos has sustentado. Gracias. Tú has sido el que ha estado poniendo en nuestros hogares, Señor, la provisión de cada día, Señor, aun cuando no hemos tenido, Señor, tú nos has bendecido con mucho más de lo que merecemos, Padre. Oh, gracias, Señor. Te queremos dar las gracias porque también la obra se ha visto sustentada cada día, Señor. Sabemos que tú no necesitas nada porque eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Pero tú quieres que tu obra, que tu palabra, Señor, llegue allí donde la necesitan, Padre. Y te damos gracias porque siempre has estado allí cada día, Señor. Bendice estas ofrendas que con un corazón alegre, Señor, agradecido, te dan mis hermanos, Señor. Y que para el próximo año, Señor, tú continúes sustentando y llegando con tu obra a muchísimas más corazones que lo necesitan de tu palabra, Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras que las hermanas pasan a recoger la ofrenda, quiero agradecer a Dios por su fidelidad a lo largo de todo este año que ya termina. Nos queda muy poquito del año 2018 y quiero acordarme de dos hermanas nuestras que están enfermas. Una es María Teresa en Río Negro y otra es Marta Lucía, que está en Santa Marta, en Colombia. La de Río Negro es Argentina. Tenemos que seguir orando por los que se están recuperando aquí también, aquellos que han sido operados, ¿verdad? He visto por ahí a nuestra hermana Zuli, la he visto por ahí que estaba ella asomando la cabecita por allí. Hay que seguir orando también por Paco, que se siga recuperando también de la operación. Mario, que está de viaje. Bueno, ahí... y qué guapa está ella ya. Hay que dar gracias a Dios porque Él escucha nuestras oraciones, amén. Cuando pedimos, Él atiende a nuestros ruegos y hace a veces verdaderos milagros, amén. Verdaderos milagros. Que nuestra hermana Clara esté aquí es un milagro. ¿Es o no, Clara? Es un milagro de Dios, porque Dios es bueno. Así que, qué bueno contar con Él, ¿verdad? Todos los que están enfermos y tal, bueno, pues... vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración por los enfermos. Padre del cielo, te damos gracias, porque tú eres Dios todopoderoso y nada hay imposible para ti, ni siquiera difícil. Por eso te agradecemos, Señor, que tú, siendo tan poderoso, tengas a bien escuchar nuestras oraciones y responderlas. Ponemos delante de ti a los enfermos, Señor, y te queremos rogar que tú obres con poder, Señor. Nos acordamos de James, que está en Las Palmas, Señor,
Nos acordamos de todos los que están enfermos y queremos rogarte, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa y glorifícate en ellos, en todos y cada uno de ellos, para que podamos ver tu mano y tu poder y glorificar tu nombre. Señor, aprovechamos también para poner este sermón, la exposición de tu palabra. Señor, queremos rogarte que tú alumbres nuestros ojos, los ojos de nuestra alma, alumbres nuestro corazón, que nos hables a través de tu palabra y que por ella podamos conocerte y saber cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote gracias porque sabemos que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, mis hermanos. Como saben, he comenzado a predicarles sobre la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y hoy nos tocaría Filipenses, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Vamos a leer esta porción de la Escritura, Filipenses 1, del 1 al 2, y como van a estar un ratito sentados, ¿por qué no se vuelven a levantar? Y así hacen un poco de ejercicio. Filipenses capítulo 1, del 1 al 2. Miren, es muy importante que presten atención a estos dos versículos de la palabra, que son los que vamos a meditar en esta mañana. Dos versículos, los que vamos a reflexionar hoy. Quiero que presten atención. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Leer y meditar la palabra es de edificación para nuestras vidas. Por eso el título de este sermón es Lee y medita. Porque muchas veces leemos, pero pasamos por encima. Leemos y no meditamos. Y la palabra de Dios hay que meditarla, hay que reflexionarla. Bueno, algo pasó por ahí, no sabemos qué. Muchas veces, cuando leemos la palabra, si no pensamos en lo que estamos leyendo, nos perdemos la riqueza de la Escritura. Ustedes saben que me gusta en los sermones ir ayudándoles a entender la palabra de Dios, cómo aprender a conocer la Escritura, cómo poder estudiarla, cómo meditarla, cómo aprender a oír la voz de Dios en su palabra. Por eso debemos prestar atención a lo que leemos e investigar sobre cada cosa que vamos leyendo, porque solo así se aprende. Si leemos solamente, pues es como quien escucha a alguien pero no le presta atención. Es como si escucháramos a Dios hablándonos y nosotros estuviéramos en otra cosa. Pero cuando oímos a alguien y prestamos atención, y si hay algo que no entendemos, preguntamos, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Y entonces sí que entendemos y vamos comprendiendo y vamos aprendiendo. Con la palabra de Dios tenemos que hacer exactamente lo mismo. No solo leer, sino prestar atención, preguntar. Y así es como vamos a leer aquí. Estos dos versículos, muchas personas solo ven letras, solo ven un saludo y ya está. Pero si prestamos atención, podemos aprender algunas cosas. ¿Qué podemos aprender de este saludo? Bueno, vamos a volver a leerlo. Miren, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este saludo
hay algunas cosas interesantes que aprender. ¿Las ven o no? Ajá. Por ejemplo, Hugo dice que sí. ¿Qué ves, Hugo? Gracia y paz. ¿Y qué ves ahí, en esas dos palabras? Oscar. Santos apartados para Cristo. Miren, primero, Pablo y Timoteo. Pablo cita aquí a Timoteo y lo cita en 5 epístolas más. En 5 cartas más cita Pablo a Timoteo. Pero de Timoteo hablaremos cuando lleguemos al capítulo 2, porque ahí el apóstol Pablo nos da más información sobre Timoteo. Así que vamos a pasar por encima a Timoteo ahora, de momento. ¿Ok? Ya en el capítulo 2 prestaremos más atención a la figura de Timoteo. Pero ahí dice a todos los santos en Cristo Jesús. Cuando yo leo, subrayo las cosas que me llaman la atención, las cosas que creo que debo investigar más. Entonces yo la palabra santos la subrayo, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Yo lo subrayo. ¿Ok? Y cuando yo estoy leyendo y subrayando esto, ¿qué me enseña a mí esto? A mí me enseña que en la iglesia hay orden. A mí me enseña que Dios ordenó la iglesia. Ahora, lo mismo que Dios ordenó el universo y le puso leyes, que hasta el día de hoy siguen rigiendo el universo, ¿verdad? Nosotros vemos salir el sol todas las mañanas por el mismo sitio y ponerse por el mismo sitio. Y eso está así desde el día en que Dios lo creó. Hay leyes que rigen el universo. Por eso nosotros sabemos cuándo va a llegar la primavera o el verano o el otoño, porque sabemos que hay un ciclo que se repite porque Dios le ha puesto normas al universo. Dios ordenó el universo. Dios ordenó la familia. Creó la familia y le puso un orden. Por eso cuando yo pienso en esto del orden, me acuerdo de algo interesante. Algunos andan por ahí confundidos y confundiendo a otros, porque no tienen en cuenta realmente la palabra de Dios. O porque, como decimos muchas veces, ¿verdad?, se montan en el caballo de la imaginación y galopan sin rumbo fijo hacia un horizonte que no sabe que les va a perder. Yo les voy a poner ejemplos sencillos. ¿Ustedes han oído hablar del pastor Alducín, Armando Alducín? Bueno, es un mexicano que durante muchos años ha predicado la palabra de Dios y lo ha hecho bien. Pero una vez que se hizo famoso, este hombre ha empezado a ir más allá de lo que está escrito. Por ejemplo, él enseña, una de las cosas que él enseña es que cuando lee Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el versículo 1, ¿verdad? Génesis 1:1. En el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí ya se montó en el caballo de la imaginación y dice, como Dios no hace nada desordenado, si la tierra estaba desordenada, es porque antes de Adán y Eva existió otra civilización que debió ofender a Dios o faltar a la obediencia debida, y Dios tuvo que juzgarla, y consecuencia de ese juicio es que la tierra estaba desordenada. ¿De dónde toma Alducín toda esa historia? Porque de la Biblia no. En la Biblia simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. De ahí no podemos sacar que hubiera otra civilización anterior, porque la palabra de Dios, el relato bíblico de la creación, nos dice que los primeros habitantes de la tierra fueron Adán y Eva.
¿verdad? No dice que hubiera una civilización anterior. ¿De dónde lo saca? De un teólogo llamado Scofield. Algunos tienen una Biblia, Reina Valera, comentada por Scofield. Las Biblias comentadas son muy peligrosas, porque no te lleva a lo que realmente dice la Biblia, sino a lo que ese hombre piensa de la Biblia. Y si ese hombre se montó en el caballo de la imaginación y se perdió, y tú lees los comentarios de Scofield, vas a acabar como Armando Alducín, diciendo las mismas tonterías que dice Scofield, sin fundamento. ¿Por qué sabemos que es una tontería? Porque no tiene fundamento bíblico. Por eso hay que tener cuidado con las Biblias comentadas. Hay muchos que tienen Biblias Thompson, comentadas por Thompson. Thompson era un teólogo pentecostal. Por eso, muchos de los comentarios que él tiene en su Biblia te llevan a una doctrina pentecostal que es falsa. Mire, la palabra de Dios no debe estar mezclada con la palabra de los hombres. Si te compras una Biblia, cómprate una Biblia Reina Valera, pero sin comentarios, que no tengan rayas aquí en medio con un montón de comentarios y de opiniones humanas mezcladas con el texto bíblico. Búscate una Biblia sin comentario para que puedas oír la voz de Dios y no la voz de los hombres que hablan de Dios, porque esto es importante. Cuando tú escuchas a alguien hablar de Dios, ahora mismo ustedes me están escuchando a mí, que estoy hablando de Dios. Si lo que yo digo no tiene fundamento bíblico, no me crean, porque ustedes tienen que escuchar a Dios, tienen que oír a Dios, no al hombre. Lo que el hombre diga tiene que estar claramente fundamentado en la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Claro, ustedes saben que yo les enseño de vez en cuando algunas normas de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Una de las normas de la hermenéutica es que si una premisa es falsa, la conclusión a la que te va a llevar también es falsa. Por ejemplo, si decimos Dios no hace nada desordenado y leemos la Biblia estaba desordenada, o sea, la tierra estaba desordenada, vamos a decir entonces algo ha debido pasar antes. Pero ¿de dónde sale esa premisa de que Dios no hace nada desordenado? Porque en la Biblia no está. En la Biblia está que Dios hizo el cielo y la tierra y que la tierra estaba desordenada. Por tanto, la Biblia nos dice que Dios hizo la tierra desordenada. Esa premisa es falsa. Cuando Dios hizo el universo, le puso normas, le puso leyes. Cuando Dios hizo la familia, le puso normas, le puso leyes. Es decir, Dios puso orden en el universo y puso orden en la familia. Pero primero creó la familia, después le puso el orden. No ordenó la familia antes de crearla. Primero creó a Adán y Eva. Les dio la capacidad de multiplicarse, es decir, de hacer la familia. Pero en el principio la familia estaba desordenada. Dios después le pone orden. Y dice que el marido será cabeza de la mujer, que la mujer será la ayuda idónea del esposo, y pone un orden. Dios primero crea y después ordena. No ordena y después crea, porque no se puede ordenar lo que no existe. ¿Entienden? Fíjense qué importante es prestar atención a estos detalles. Hay que quedarse con lo que dice la Biblia, no con lo que la Biblia no dice. Pablo dice en 1 Corintios 4:6 que no debemos pensar más de lo que está escrito. ¿Está escrito en la Biblia que hubo una civilización anterior a Adán? No. Pues entonces no pensemos en eso, porque no es correcto ir más allá de lo que está escrito. Fíjense cuán importante es prestar, como digo, atención a estas cosas, ¿no? Ahora, cuando yo leo aquí en Filipenses capítulo 1, del 1 al 2, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice a los santos que están en Filipo, con los obispos y diáconos, yo veo orden.
Veo orden, veo a los santos, veo obispos, veo diáconos. Ahí hay una orden establecida por Dios en su palabra. Y este es el segundo punto que yo quiero ver: siervos. Dios ha establecido siervos. No solamente ha puesto orden en la iglesia, sino que ha puesto siervos. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y cuando yo digo, bueno, yo quiero saber eso de siervos, porque hoy en día ustedes saben que no está muy claro eso de qué es servir a Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? Unos dicen, todos somos siervos de Dios. Otros dicen, no, yo soy un siervo de Dios. Pero ¿qué es un siervo de Dios? Cuando yo voy a la Biblia y escudriño, la palabra siervo yo la voy a buscar en el original. ¿Cómo se hace eso? Con un Nuevo Testamento interlineal. En el Nuevo Testamento interlineal tenemos escrito el texto en griego, tal como se escribió, y la traducción directa al castellano. En una Biblia interlineal, y ahí en internet puedes encontrarte Biblias interlineales, o en cualquier librería cristiana, tienes el texto en griego, la palabra, el término que se usa en la carta que escribió Pablo, y qué significa exactamente ese término. Y cuando yo escudriño, me doy cuenta de que siervo en el original es doulos. Doulos es una palabra griega que ¿qué significa realmente? Significa esclavo. O sea que Pablo está diciendo, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Esclavo. Pero sigo investigando, ¿qué tipo de esclavos? Porque en la Biblia hay 3 términos. Yo le explicaba esto a los hermanos ayer de Colombia, en la videoconferencia que tengo con ellos los sábados. Yo les explicaba, hay 3 términos en el Nuevo Testamento que se traducen por siervos. A veces se traduce por esclavo, a veces se traduce por ministro, porque siervo, ministro, esclavo son sinónimos en la Biblia. Y esos 3 términos son oiketes, uperetes y doulos. Esos 3 términos se traducen por siervo, o por esclavo, o por ministro, dependiendo del contexto en el que se da. ¿Saben? El oikete era el siervo normal, el esclavo normal que servía en la casa. Un esclavo de confianza que conocía a su señor y le servía antes de que el señor pidiera nada, ya estaba el esclavo allí para servirle. Ese era el oiketes. El uperetes era el esclavo malo, tan malo que era el que lo condenaban a las galeras. ¿Saben? A esos barcos de guerra que tenían un montón de filas de remo. Pues a los uperetes los ponían en las filas más bajas. ¿Por qué? Porque cuando había un enfrentamiento entre galeras, cuantos más abajo estuvieran, como estaban encadenados, más difícil le iba a resultar salir a flote. Así que los muy malos, los esclavos muy malos, los ponían abajo, los uperetes. Y después el doulos era el esclavo que, habiendo sido libertado por su amo, habiendo recibido carta de libertad, decidía voluntariamente seguir al servicio de su amo por amor a él. Y ese es el término que Pablo usa aquí, doulo, es decir, esclavo por voluntad propia de mi Señor Jesucristo. Y ahí se me pone el pelo de punta. Pablo era siervo de Cristo por voluntad propia. Él era libre, no era un esclavo, además tenía la ciudadanía romana, pero voluntariamente él se puso al servicio de Cristo. ¿Saben? Cuando un doulos, cuando un esclavo era liberado y quería seguir sirviendo a su amo, el amo lo llevaba a la plaza del pueblo o a la puerta de la ciudad, dependiendo del sitio, y allí le horadaba la oreja y le ponía un pendiente que significaba que era un doulos, era un esclavo liberto. Era una persona libre, pero que voluntariamente servía a su amo. Y ese le servía ya para toda la vida. Cuando un doulos se dejaba perforar la oreja y ponerse el pendiente, ya por voluntad propia iba a servir a su Señor para siempre.
Al leer esto, uno dice, yo quiero servir a Dios. No por obligación, no porque yo sea malo y Dios me tenga que castigar. Yo quiero servir a Dios por amor. Amén. Y Pablo es así. Dios pone realmente siervos en su iglesia. Él no pone uperetes, siervos malos, no. Los siervos malos se ponen a sí mismos. Pero Dios no pone siervos malos en la iglesia. Se autonombran. Yo soy siervo de Dios. Yo soy el ministro de Dios. Ese es el uperete, es el malo, el que merecería estar en las filas más inferiores de las galeras. El que en realidad, más que servir, quiere servirse. El que a poco que le dejen es capaz de matar a su señor. Ese es el uperete. Nosotros no somos llamados a ser uperetes. Fíjense, ni siquiera somos llamados a ser oiquetes. Es decir, ni siquiera somos llamados a conocer a nuestro Señor y servirle conforme a su voluntad, porque el oiquete servía a su Señor porque ya le conocía y demás, pero era obligado, era un esclavo obligado. A la menor de cambio, si tuviera oportunidad, se largaba. Nosotros somos llamados a ser doulos, siervos por amor. Ese es el tipo de siervos que Dios pone en su iglesia. En el Antiguo Testamento es el título que se le daba a los profetas, siervos de Dios, es decir, esclavos de Jehová. Y eso lo pueden ver en Amós capítulo 3, versículo 7. Moisés también recibe ese título en Josué 1:2. El mismo Josué recibe el título de siervo de Dios en Josué 2:8. David, el rey, recibe ese título de siervo de Dios en el Salmo 78:70. Es decir, en la Biblia, ser esclavo de Dios es un privilegio. Paradójicamente, no hay título más alto que conlleve más alto honor que el de ser un siervo, un esclavo de Dios. Pero Pablo dice aquí, con los obispos, y dirá, ¿qué son los obispos? Nuevamente vamos al diccionario bíblico, buscamos la palabra obispo, o vamos a la Biblia interlineal y vemos que obispo se traduce de presbúteros, que también es traducido por presbíteros, ¿verdad? Significa supervisor, el que vigila, el que ordena. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, encontramos que obispos tiene dos sinónimos más: obispos, pastores y ancianos. Son tres términos que se le da en el Nuevo Testamento al ministerio pastoral. En el versículo 17 de Hechos 20 se habla de ancianos de la iglesia. Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y no se refiere a las personas viejas, no se refiere a ancianos de edad, sino que la palabra anciano conlleva ese título de ser alguien con madurez, con sabiduría. Alguien que tiene la sabiduría de los ancianos. Es el que realmente está ahí para servir, para dar el consejo, para ayudar, para guiar. Y dice para apacentar, en el versículo 28 dice para apacentar. Apacentar es lo que hacen los pastores. Cuidan el rebaño, los guían a buenos pastos, los alimentan, los protegen de las alimañas, de los lobos. Si nosotros estudiamos el concepto, obispo, anciano, pastor, entendemos cuál es el sentido que Dios le da al siervo. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga un siervo de Dios? Quiere que cuide a la iglesia, que la alimente espiritualmente hablando, que la guíe, que la aconseje, que la proteja.
de falsas doctrinas. Esa es la labor que nos corresponde a los pastores, a los ancianos, a los obispos. Pablo se consideraba un privilegiado por ser un siervo del Señor. Y sin embargo, hoy en día, muchos no quieren llamarse ni ancianos, ni obispos, ni pastores. Hoy en día, los de las iglesias modernas quieren otros nombres. Me llevé 3 días buscando uno de los nombres, porque no me acordaba y le pregunté a un montón de gente, a Héctor, le pregunté, porque decía yo, ¿cómo se le llama los coach, los mentores, tutores, mentores? Hoy se les llama, bueno, pues, diferentes formas, ¿no? Pero motivador, mentor, coach. ¿Por qué un pastor dice, no, yo soy un motivador? Un pastor me da una tarjeta y pone, José no sé qué, motivador. Motivador. ¿Qué forma de identificarse es esa como un siervo de Dios, no? Motivador. Coach. Mentor. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta a alguien así, siendo un pastor, no? Simplemente porque ya se está huyendo de todo lo que tenga que ver con Dios. Se está negando lo que decía Ana esta mañana que hizo Pedro, ¿no? Se está negando a Dios. Se está negando todo lo que tenga que ver con lo religioso. Lo que suene a iglesia suena mal. Reconozcámoslo. En televisión no se habla bien de la iglesia. En los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los informativos, en los periódicos, no se habla bien de Dios. No se habla bien de la iglesia. Y se trata de huir de todo eso. Es como los cantantes que ahora ya, los cantantes que supuestamente son salmistas y que ahora ya quitan a Dios de sus canciones, quitan a Cristo, quitan la Biblia, quitan todo eso. Dice, no, es para hacer más fácil que el mensaje llegue a más gente. ¿Pero qué mensaje? Si has quitado el mensaje. ¿De qué mensaje estás transmitiendo? Cuando estás cantando una canción que lo mismo parece que le estás cantando a la novia que a la madre. No se sabe a quién le estás cantando. Abrázame, quiéreme, tócame, quiero besarte. ¿Qué tipo de canción, qué tipo de alabanza es esa? Cuando la alabanza tiene que exaltar a Dios, reconocer a Dios, adorar a Dios, reconocer su obra en medio de nuestras vidas, ¿o no? Pues igual, hoy en día muchos pastores ya no quieren parecer religiosos, quieren parecer profesionales, quieren parecer gente de intelectuales. La Biblia nos da el verdadero sentido, el sentido que Dios le da al ministerio. El orden establecido por Dios es claro. Los términos que se usan en la Biblia son claros. Por ejemplo, en cuanto a los diáconos, todos conocen la historia, ¿verdad? En Hechos capítulo 6, de cómo surgieron los diáconos. Surgieron como una respuesta a una necesidad que se produce en la iglesia. Cuando la iglesia de Jerusalén estaba haciendo obra social, porque la obra social es una responsabilidad de la iglesia. Lo saben, ¿verdad? Hay pastores que dicen que no, que la iglesia no tiene por qué dar alimentos, ni atender, ni tener un ropero social, que todo eso no tiene nada que ver con la iglesia. Mire, cojan el Evangelio de Mateo, capítulo 25, lean del 31 al 46, y ahí se van a dar cuenta de que si usted no hace eso, si usted no da de comer al hambriento, si no da de beber al sediento, si no viste al desnudo, usted será echado al lago de fuego.
Así está escrito, léalo. Mateo capítulo 25, versículo 46. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. ¿Y cuándo, Señor? Cuando no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. Por tanto, la obra social es una responsabilidad de la Iglesia. Lo mismo que tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que vivirlo. ¿Ok? No es solamente palabra. La fe cristiana no tiene solo que ver con lo que yo creo. La fe cristiana tiene que ver con lo que yo vivo, con lo que yo hago. Y cuando en la iglesia de Jerusalén surgió un problema con la obra social, empezó a haber crítica, murmuración. Bueno, siempre que hay mucha gente, eso va a pasar. Que surja crítica, murmuración, eso es normal. No debiera serlo, pero pasa. Simplemente que cuando pasa hay que darle una respuesta. La respuesta vino de parte de los apóstoles. Porque claro, la murmuración era que las viudas de los hebreos eran mejor atendidas que las viudas de los griegos. Es decir, como que los judíos atendían mejor a los creyentes que eran judíos que a los creyentes que no eran judíos. Y como hubo esa crítica, fueron a los apóstoles y le dijeron, esto no puede seguir siendo así. ¿Qué hicieron los apóstoles? Señores, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para servir las mesas. Busquen entre ustedes a personas que sean maduras, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de ese trabajo. Y así surgen los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Los que ayudan a los pastores en las tareas manuales. Los que ayudan a los pastores en las tareas que no son de predicar o de enseñar, aunque a veces los diáconos también pueden enseñar y predicar. Vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, vemos que uno de los diáconos, Felipe, Dios lo usa también para predicar el Evangelio. Por tanto, ahí vemos el orden establecido por Dios. Dios es un Dios de orden, pero primero crea la iglesia y después la ordena. No primero ordena y después crea la iglesia, ¿verdad? Como primero crea el universo y después lo ordena. Esto lo vamos viendo. Y como fijándonos en lo que leemos, vamos aprendiendo, ¿verdad? Son cosas interesantes. Porque cuando profundizamos, vamos descubriendo todas estas cosas. Y vamos conociendo la verdad de Dios. No la verdad que hoy vemos, sino la verdad de la Escritura, que es la que realmente a nosotros nos interesa, ¿verdad? Por tanto, hay un asunto interesante con esto de los siervos, ¿no? Hay quien dice, todos somos siervos de Dios. Ojalá. ¿Saben qué pasa? Que muchos dicen eso porque en realidad lo que están diciendo es, yo no me someto a nadie. Cristo es mi pastor. Y esa es una falsa doctrina que está circulando por las redes sociales. No, yo no necesito más pastor que Cristo. Cristo es mi pastor. Mire, si Cristo fuera tu pastor, tú te someterías a la voluntad de Cristo, que fue quien instituyó pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, si tú fueras un siervo de Dios, serías alguien humilde y te someterías a la dirección que Dios da a través de los siervos de Dios, siempre, claro está, que sea bíblica, porque esa es otra. Sabemos que hay pastores que no enseñan la verdad. Y un creyente no tiene por qué someterse a un pastor que enseña algo que no es verdad. Por ejemplo, ayer me preguntaba una hermana, no sé ni de dónde, y me decía, pastor, ¿es cierto que los pastores nos tienen que decir con quién nos tenemos que casar? Porque hay un pastor de la iglesia donde yo asisto que le dice a mi hijo, no sé cómo era, si a su hijo o a ella misma, no sé, sé que el pastor le decía con quién se tenía que casar, que si eso tenía o no tenía fundamento bíblico. Yo le respondí con una sola palabra, no. El ministerio pastoral, los siervos de Dios, tenemos autoridad delegada.
Eso significa que yo no tengo autoridad para hacer lo que yo quiera. Tengo autoridad para hacer lo que Dios me manda que yo haga. No para... imagínese, un policía, por ejemplo, le para a usted en la calle y le dice, dame 10 euros. ¿Cómo? ¿Que me dé 10 euros? Yo soy la autoridad. Oiga, no. Usted es un sinvergüenza. La autoridad no está para hacer lo que le dé la gana. La autoridad no está para abusar de los demás. Usted tiene autoridad para mantener el orden público, para perseguir al que no obedece las leyes. Pero usted no tiene autoridad para quitarme mi dinero, no señor. Eso no es así. ¿Lo entienden? Imagínense un pastor que le dice, si tú quieres un milagro, dame dinero. Siembra en tu milagro. Pacta con Dios. Oiga, no. ¿De dónde saca usted eso? Eso no está en la Biblia, muchacho. Dios no vende sus milagros. ¿Verdad que no? Si un pastor te dice, no, tú no te puedes casar con fulano, te tienes que casar con cetano. Hay que decirle, bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que tú tengas autoridad para decirme a mí con quién me tengo yo que casar? Tú no tienes autoridad para eso. En todo caso, me podrías aconsejar. Si entiendes que la persona no es la adecuada, me puedes aconsejar y decirme, oye, ten cuidado. Yo, como pastor, lo he hecho muchas veces. Le he dicho a una persona, cuidado con esta persona, no te conviene. Pero eso no significa que la persona tenga que hacer lo que yo le diga. La persona después tomará su decisión. Y si se equivoca, será responsabilidad de ella. Y si no se equivoca, pues gloria a Dios. Pero los pastores tenemos una autoridad delegada. Es verdad que algunos pastores abusan de su autoridad. Pero eso tampoco es una excusa para decir, yo no tengo más pastor que Cristo. No, señor, cuidado, cuidado. Porque Cristo ha puesto pastores en la iglesia. Y en la palabra de Dios lo tenemos claramente explicado. Por tanto, si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, vamos a ver ahí desde el 11 hasta el 16, que Dios mismo constituye los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Por tanto, los ministerios han sido puestos por Dios. Forma parte del orden que Dios ha establecido en la iglesia. Dios ha querido que en la iglesia haya pastores. Dios ha querido que en la iglesia haya diáconos. Dios ha querido que en la iglesia haya ese orden. Y es la palabra de Dios la que nos enseña cómo debemos vivir el orden dentro de la iglesia. Último punto. Siervos de Jesucristo a todos los santos. Y aquí yo uno lo que decía Ana Ruth y lo que venimos diciendo los jueves en los estudios. La santidad es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es cierto que no todos vamos a ser obispos o diáconos, pero todos tenemos que ser santos. Santos. Esta palabra está muy mal interpretada hoy en día. Santos no son los que la Iglesia Católica sube a los altares. Santos son aquellos que de verdad creen en Dios y viven conforme a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios dijo, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Santos, apartados para Dios. Los cristianos somos santos, todos debemos ser santos. Eso significa que debemos ser distintos, que no podemos ser igual que los que no son santos, que los que no son cristianos, porque si no hay diferencia, si entre un cristiano y otro que no lo es, no se nota la diferencia, entonces es que ese cristiano no es santo. Y somos llamados a la santidad. Marvin Vincent
citado por William Barclay, que es un teólogo, dice: cuando Pablo decía que el cristiano está en Cristo, quería decir que el cristiano vive en Cristo como el ave vive en el cielo, como el pez vive en el agua y las raíces del árbol están en la tierra. Lo que hace el cristiano es diferente. Lo que hace al cristiano que sea diferente es que en todas partes es consciente de estar rodeado de la presencia de Jesucristo. Eso es lo que nos hace diferente a los cristianos. Porque Pablo dice aquí: a todos los santos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos tiene que hacer diferente. Vivir en Cristo. Pensar en Cristo. Hablar en Cristo. Actuar en Cristo. En Cristo, eso es lo que nos hace diferente al mundo. No somos como el mundo. Todos y cada uno de nosotros en la iglesia debiéramos ser santos. Desgraciadamente la santidad ya no es una prioridad en las iglesias modernas. Ahora la prioridad es el liderazgo. Y son conceptos totalmente contrapuestos, distintos. El liderazgo está centrado en el hombre, en su desarrollo personal, en su éxito, en lo que tiene que ver con sus logros, con sus metas humanas, lo que él puede alcanzar, ya sea posición, título, credibilidad, número de seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está centrado en el hombre y en los intereses del hombre. Mientras que santos es un término que nos centra en Dios y en la voluntad de Dios, no en la nuestra. El santo no le interesan tanto sus propios intereses como los intereses de Dios. Tiene que ver con la conciencia de que no somos nuestros, de que hemos sido comprados a precio de sangre y le pertenecemos a Dios. Nuestros intereses, nuestra promoción humana no es importante en la vida del santo. Nada tiene que ver los intereses humanos con la santidad. Porque los intereses humanos te llevan a exaltar al hombre y a minimizar a Dios. Mientras que la santidad te llevan a exaltar a Dios humillando al hombre. Y ahí es donde está el problema, que muchos no quieren ser humildes, prefieren ser orgullosos, mantener su liderazgo. Pero se dan cuenta lo errado de las teologías modernas, de las iglesias modernas. El hombre quiere usar a Dios como un siervo. El hombre ser Dios y poner a Dios como un siervo. Quiere invertir el orden que Dios ha establecido. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es Dios y que nosotros le tenemos que servir a Él. Ese es el orden correcto. Hoy hablar de santidad, de pecado, de arrepentimiento, de condenación, de vida eterna, nada de eso está de moda. Hoy el bienestar del hombre, el ser feliz, el sentirte bien, el conseguir tus sueños, el conseguir tus metas, el soñar a lo grande, eso es lo que está de moda. Una filosofía que no es nueva, esa filosofía es muy antigua. Ya Pablo la cita en 1 Corintios cuando él le dice: si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la filosofía que impera en muchas iglesias hoy, porque en realidad esos grupos no creen en la resurrección, no creen en la vida eterna, es que no creen en Dios. Por eso se centran en el aquí, el ahora, la vida aquí en la tierra. Sé feliz. Como veis, la palabra de Dios, si nos paramos y meditamos un poquito, está llena de matices que pueden ayudarnos a reflexionar sobre nuestra vida, sobre la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Durante los últimos meses, Dios nos ha venido hablando de la manera en que podemos alcanzar la paz y la felicidad, pero no la paz y la felicidad
que dura 2 días aquí en la tierra, sino la que no depende de las circunstancias, de la que no depende de que las cosas te vayan bien, de la que se tiene a pesar de los pesares, de la que perdura más allá de la muerte. Esa paz, esa felicidad solo se encuentra en Dios. Solo, única y exclusivamente podemos obtenerla por fe en Jesús. Acabamos de celebrar la Navidad. Estamos a punto de entrar en un año nuevo. Y cada uno de nosotros es de justicia que hagamos memoria, como decía Ana. ¿Cómo ha sido Dios para con nosotros en este año? ¿Nos ha fallado Dios? ¿Le fallamos nosotros a Él? ¿Queremos que eso siga siendo así o queremos cambiar eso? No queremos que Dios cambie, pero necesitamos cambiar nosotros. Muchos han celebrado la Navidad sin saber lo que significa realmente la Navidad. ¿Para qué vino Cristo? ¿Cuál fue el objetivo de su nacimiento? Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Nosotros. Estábamos perdidos como ovejas sin pastor. De modo que hagamos memoria de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Meditemos a fin de planificar mejor cómo queremos que sea nuestra vida en este nuevo año que va a comenzar en poco tiempo. ¿Cómo queremos que sea nuestra vida? Yo siempre digo que un año nuevo es como un cuaderno nuevo. Puedes empezar a escribir mejor. Si has hecho muchos borrones en el anterior, ahora tienes la oportunidad de escribir una mejor historia. Quiero dejarles con un pasaje que me gustaría que nos acompañara a todos a lo largo de todo el año. Lo citamos el jueves, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es, ¿qué dice ahí? Vuestra santificación. Ojalá quiera Dios que a lo largo de todo el 2019, y sin que tengamos que esperar al día 1, ojalá que empecemos ya a santificarnos. ¿Sabe lo que significa santificarse? Apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada. Ojalá cada uno de nosotros comenzáramos a santificarnos ya para glorificar a Dios en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Ojalá lo primero que hagamos sea eso, santificar a Dios en nuestra vida, no profanar su nombre, como hace el mundo, como hacen muchas iglesias. Ojalá que a lo largo de este nuevo año podamos santificarnos más. Pablo termina la salutación diciendo gracia y paz. ¿Saben? Cuando tú conoces el contexto histórico en el que se dan esas palabras, sabes que eran 2 saludos diferentes que Pablo une. Uno era con el que, la primera palabra era con la que los griegos comenzaban sus cartas. Fulano de tal, gracias, como deseándote que las cosas te vayan bien. Así lo empezaban los griegos. Y los judíos, el saludo de los judíos es shalom, paz. Y Pablo, ¿qué hace? Une las 2 cosas, los 2 saludos, gracia y paz de Dios para ti. Ojalá de verdad que este año 2019 nosotros podamos encontrar
ambas cosas, gracia y paz. Como dice ahí en el pasaje que tenemos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, lean, pero no solo lean, mediten. Lee y medita. Porque la palabra de Dios está llena de riquezas. Si solo leemos, las pasamos por encima. Hay que profundizar, hay que investigar un poco. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que las cosas a veces no son como debieran ser. Y nos damos cuenta de cómo debieran ser, cómo quiere Dios que nosotros vivamos. ¿Quiere que vivamos sin orden o con orden? ¿Quiere que los siervos cumplamos nuestra obligación? ¿O que más bien, en vez de servir a Dios y a la iglesia, nos sirvamos de Dios y de la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Si bien todos no tienen que ser obispos y diáconos, pero sí todos tenemos que ser santos. Amén. Yo les invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor para que Él nos permita, a lo largo de este año 2019, que va a comenzar en breve, que Dios nos permita conocer mejor su palabra. Que Dios nos permita profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que cada día estemos más cerca de Dios, no más lejos de Él. Que cada día estemos más apartados para Dios, no apartados de Dios. Fíjense, una sola palabra lo que cambia. Apartados para Dios, no apartados de Dios. Una preposición cambia todo el sentido de una frase. Prestemos atención a lo que leemos. Prestemos atención a lo que oímos. A si tiene o no tiene fundamento bíblico. Si lo tiene, creámoslo. Pongámoslo por obra. Si no lo tiene, desechémoslo. Porque no es la palabra humana la que transforma vida, la que te lleva al cielo. Es la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Me gustaría que una o dos personas oren, dando gracias al Señor por su palabra y pidiendo que Dios nos ayude a entenderla, pero también pidiendo que Dios nos ayude a santificarnos, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Adelante, hermanos. Amantísimo Señor y Dios nuestro, una vez más, Padre, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Queremos agradecerte por tu presencia, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú nos muestras por medio de ella, Señor, tu santa voluntad. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das esa fuerza, Señor, de permanecer en ella. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, Señor, cada día a comprenderla, a entenderla y que podamos vivirla, Dios del cielo. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este nuevo año, Señor, que podamos tener esa fuerza, Señor, y poder seguir tu voluntad, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, aprender de ella, Señor, y así mismo, Señor, poder servirte, Señor. Ayúdanos a que podamos ser fieles. Sí, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Señor, yo también quiero darte